Muy bien, hermanos, ya estamos de regreso para poder estudiar el tema que nos toca para el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de 4 cosas especiales que Jesús enseñó a sus discípulos en el capítulo 16 de San Mateo. De allí vamos a sacar lecciones muy importantes especialmente para nuestros días. Y aunque las enseñanzas de Jesús son para todos los tiempos, específicamente para esta última generación, en la proclamación del Evangelio final. Al final del tiempo, el pueblo del Señor comunicará al mundo un mensaje basado precisamente en las enseñanzas del profeta Elías. El profeta Elías en el pasado había declarado cosas específicas en relación con una apostasía que se desarrollaba en Israel. En esa ocasión tuvo conflicto con el rey Acab, quien representaba el poder político. Tuvo también conflicto con la esposa del rey Acab, quien representaba a una mujer cortesana que había introducido la idolatría del paganismo sidonio en el pueblo de Israel. Y finalmente también se confrontó con 450 profetas que servían a Baal, juntamente con otros 400 que se sentaban a la mesa de Jezabel. Total, el enfrentamiento del profeta Elías hizo que éste proclamara 3 cosas específicas. La primera, que el rey Acab junto con el pueblo había dejado los mandamientos de Dios. La segunda, que se habían ido tras la adoración de los Baales. Y la tercera, que el poder político de la nación se había prostituido mezclándose con el paganismo que se había introducido en la nación. Así que el profeta Elías tuvo que denunciar estas 3 cosas, como nosotros también. Para estos últimos días tendremos que declarar las mismas cosas que el profeta Elías, enseñarle al mundo y a las demás iglesias llamadas cristianas que han dejado los mandamientos de Dios, con el mensaje del primer ángel, que enseña que hay que temer a Dios, darle gloria, adorar al Creador, porque llegó la hora del juicio. En estos mensajes que están implícitos dentro del primer ángel, nosotros llamamos al mundo la atención a la ley de Dios, porque el temor a Dios está relacionado con obediencia a los mandamientos de Dios. Nos dice el gran sabio Salomón: temed a Dios y guardad sus mandamientos. De manera que entonces en este mensaje se hace un llamado a la ley. El darle gloria a Dios significa darle frutos semejantes al carácter de Cristo. Jesús había dicho en San Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y para poder dar frutos, Salmo 1:1 al 3 dice que bienaventurado el varón que está sembrado como un árbol junto a las aguas, que da su fruto en su tiempo, meditando en la ley de día y de noche. Y adoramos al Creador cuando guardamos el sábado. Isaías 66:23 dice, de sábado en sábado vendrán a adorar a mi casa delante de mí, ha dicho Jehová. Muy bien, eso quiere decir que el mensaje del primer ángel es un llamado a los mandamientos de Dios como lo hacía Elías. El mensaje del segundo ángel denuncia a Babilonia, juntamente con sus dioses, a Baal. Es lo mismo que había declarado Elías cuando dijo, habéis dejado los mandamientos de Dios para seguir a los Baales. Y en el mensaje del tercer ángel hay una denuncia contra los poderes políticos y religiosos unidos, contra el anticristo que es la bestia, y la imagen de la bestia que vienen a ser los Estados Unidos protestantes apóstatas, que declaran que hay que guardar el día domingo como la marca de la bestia. Así como Elías proclamó 3 cosas que se estaban llevando dentro de la apostasía en sus días, así también nosotros declaramos 3 mensajes que hacen que estemos con el espíritu de Elías. Así que el espíritu de Elías es el mensaje de los 3 ángeles, es su mensaje. Y todos los que proclaman el mensaje de los 3 ángeles van con el poder y el espíritu, es decir, con el mensaje de Elías. Así es como los hijos de Dios serán reconocidos en los últimos días solo por los fieles, puesto que los infieles no lo harán. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, sobre esa base fue precisamente que ahora Jesús iba a explicar
las enseñanzas que iba a dar en este capítulo 16 de San Mateo. Vamos a hacer una oración para poder entender el mensaje para el día de hoy. Vamos a ponernos de rodillas. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté en nuestro medio para poder recibir la influencia de tu Santo Espíritu y conocer las maravillas de tu santa ley. Te rogamos que tu presencia, Señor, ahora nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. San Mateo capítulo 16, versículo 1 en adelante dice la Escritura: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Qué cosa dice que vinieron a pedir estos? Maestro, queremos que nos des una señal de que el cielo te esté enviando. ¿Cómo vamos a saber que tú eres el enviado? Bueno, Jesús también les pudo haber preguntado a ellos. Bueno, yo les voy a dar una señal, pero denme ustedes una señal de que vienen de Dios, para yo tener que obedecer al pedido de ustedes. ¿Qué prueba tienen ustedes de que son enviados de Dios? Ah, que Moisés es el que nos dejó. Sí, pero yo también creo en Moisés, y yo también predico a Moisés, y yo también exalto la ley de Moisés. Ustedes más bien siguen las tradiciones. Constantemente esta era la lucha, por demostrar quién tenía la autoridad de Dios y quién no la tenía. Los fariseos y los saduceos atribuían su autoridad a creer en Abraham y a creer en Moisés y en los profetas, según ellos. Pero en la práctica eran todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no seguían exactamente estos principios, sino habían creado sus propias tradiciones, habían hecho sus propios mandamientos. Tal es así que entonces lo que decían ellos era contrario a lo que estaban haciendo. Entonces Jesús demostró a estos dirigentes falsos que la prueba de ser enviados de Dios, representantes de Dios, no era el que fuesen descendientes de Abraham en primer lugar, ni que sean seguidores, entre comillas, de Moisés, porque no lo eran tampoco. Jesús les había dicho en San Juan capítulo 5, versículo 46, si ustedes creyesen a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Así que con esto Jesús estaba demostrando que en realidad esta gente no estaba siguiendo ninguna creencia original de Dios y que por lo tanto no eran seguidores de Dios, lo que significaba que no tenían la autoridad de Dios. Para tener la autoridad de Dios no necesitas tener que demostrar que tengas un cartón o algún papel que confirme que tú tienes algún cargo dentro del sistema organizativo de la iglesia. Eso no prueba nada. Tú puedes venir con tu cartón y decir, mira, yo soy aquí el administrador, soy el presidente de la asociación, de la misión, de la unión o división. Eso no sirve para nada. Muchos podrían hoy rasgarse las vestiduras, como lo hizo Caifás y Anás, y decir, ¿qué? ¿Qué están queriendo decir aquí? ¿Que no vale para nada el título que tengo en mi puesto? Así es. Y esto no lo digo yo, ni tampoco lo hago como cuestión de querer atacar a un sistema o a alguien que puede estar en un cargo, porque no sabemos cuán piadoso sea. Lo que acabo de decir no es aplicable a todos los casos. Es simple y llanamente por ilustración, para que tomemos la idea y captemos lo que Jesús quiere decir. Así que nadie se ofenda por lo que menciono. En este caso, el hecho de que se tenga un cartón en la mano o que se tenga un puesto de autoridad, entre comillas, dentro de un sistema de organización, dentro de lo espiritual, por sobre todo porque hasta en lo humano se aplica, ¿no? Cuando se ve, por ejemplo, un presidente que no ha podido demostrar eficacia para tener que gobernar una nación, queda vacado. Es el caso que tenemos, por ejemplo, en nuestra nación.
¿Y por qué queda vacado? Bueno, queda desconocido como presidente debido a que no ejerció su cargo dentro de los parámetros que le correspondían. Por tanto, se vuelve ineficaz y hay leyes que determinan que se puede vacar a ese individuo por haber incumplido sus funciones como debían de ser. Ahora, lo mismo ocurre en el gobierno de Dios, en los asuntos espirituales. De modo que el Señor termina, por así decir, vacando a los del Sanedrín que se oponían a los mandamientos de Dios y que querían hacerle la guerra a Jesucristo, demostrando Jesús que los tales no tenían ningún derecho a la autoridad que se atribuían. Sin duda que lo que Jesús estaba haciendo era bastante fuerte. El odio de estos dirigentes comenzaba a no tener límites cuando veían que Jesús los confrontaba de esa manera y disminuía el ejercicio de poder que estos imponían sobre la población de ese tiempo. Interesante es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera ellos quedaban limitados, pero no los estaba limitando la persona de Jesús, los estaba limitando Dios a través de Jesús. Porque Jesús lo que estaba haciendo era un comunicador de la palabra. Es todo lo que estaba haciendo. Se estaba convirtiendo solamente en la voz de Dios aquí en la tierra. Alguien por quien Dios hablaba expresándose. Para que Dios pudiera bajar entre los hombres, no podía bajar como Dios, porque los hubiera fulminado. Así que tuvo que tomar la forma humana, un cuerpo humano, y a través de él ser un vehículo para poder llegar a humanos. Y ahora Jesús les estaba recordando la autoridad de Dios. Ni siquiera Jesús vino y les dijo, yo les voy a mandar, yo los voy a... No, no ejercía eso, sino que Jesús decía, como está escrito, como dice la palabra, escrito está. En eso se basaba. Es ahí donde nosotros nos tenemos que centrar en la realidad. ¿Por qué? Porque para poder nosotros comprender las palabras de Jesús, siempre debemos ponernos en este sitio. ¿En cuál? En que es Dios quien estaba hablando a través de su Hijo. Así es como lo dice el apóstol Pablo. En tiempos pasados se comunicó por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Así que Jesucristo era la voz de Dios en la tierra. Y por lo tanto, Él comunicaba lo que Dios decía. Y ahora, con esto Jesús estaba demostrando que todo el ejercicio de ese Sanedrín era simplemente autoridad que ellos estaban atribuyendo y que Dios jamás se las había dado. Es decir, no era autoridad de Dios. Entonces, cuando estos venían y le decían a Jesús, ¿qué señal tú nos das para que tengas la autoridad de venir a enseñar y a decir lo que dices? Jesús pudo haberles dado la respuesta diciendo, ¿y ustedes qué autoridad tienen para venir a decir lo que me dicen? Bien que se los hubiera dicho y no hubieran podido hacer nada. Algunos de los prejuicios de la gente que estaba allí hubieran hecho pensar que Jesús era un rebelde, que Jesús era alguien que quería enfrentar a estos dirigentes delante del pueblo, demostrando así un cierto grado de malcriadez frente a estos dirigentes. No obstante, para aquellos que hoy son ilustrados para la historia que ya tenemos, que ahora no es lo mismo, sino que por la luz que poseemos deberíamos comprender mucho mejor, entonces hoy podemos decir, fue un tremendo error de parte de estos dirigentes venir a decirle a Jesús, ¿qué señal nos das tú para que tú puedas decir que tienes autoridad para hacer las cosas que haces? Tremendo error. Ahora, obviamente, estos dirigentes lo hacían con segundas. Sabían muy bien que a Jesús no le podían preguntar así. No era la forma correcta. Allí había falta de ética profesional, ya que ellos se decían ser los profesionales. No tenían ética profesional en lo que estaban haciendo, porque bien sabían
que si aquel hombre era un enseñador, un maestro, contrario a venirle a preguntar con qué autoridad hablas lo que hablas, lo que debían de venir es a ver cuánta sabiduría podía tener y cotejarla con lo que ellos estaban enseñando. Eso hubiera demostrado que estos dirigentes tenían ética, tenían conocimiento y que eran gente culta, pero demostraron una ignorancia extrema. Demostraron que de cultura no tenían ni un ápice porque vinieron a hacer semejante pregunta absurda. Para el oyente común, lo que estoy explicando le parecerá que no es absurdo, pero para los conocedores, como lo eran estos maestros y hoy, como lo son los grandes estudiantes de la llamada teología, ellos saben muy bien que lo que estoy mencionando es exactamente lo correcto, porque no puede jamás hacerse esa pregunta a alguien que enseña. A alguien que enseña lo que hay que hacer es ver si sus enseñanzas coinciden con los escritos, que son la regla, porque no vamos a decir ver si sus enseñanzas coinciden con lo que dicen las autoridades. No, señor, no puede ser. Se tiene que ver si las enseñanzas coinciden con las reglas establecidas, que en este caso vendrían a ser las Santas Escrituras. ¿Te diste cuenta? Sí, porque muchos cotejan las enseñanzas no con la base, no con la fuente, sino que cotejan las enseñanzas con lo que dicen los expertos. Y ese es un grave error, porque los expertos pueden decir mucho porque son conocidos como expertos, pero en el momento de la demostración, de la prueba científica, etcétera, o cualquier otra prueba que confirme el asunto, podría no ser lo que ellos dijeron. Así que no basta con que sean expertos. También tienen que demostrar que lo que están diciendo tiene fundamento. De manera que entonces, en el caso de Jesucristo, Él fue por otro lado más directo y les hizo entender eso. Fíjate cómo. En lugar de que Jesús ahora les dijera, bueno, ¿y ustedes con qué autoridad me vienen a preguntar a mí? Miren cómo rompió por completo sus ideales de estos personajes y echó por tierra su llamada autoridad. Obviamente que esto no les agradó para nada. Los oyentes inmediatamente razonaron en las palabras de Jesús. ¿Qué les dijo Jesús? Versículo 2. Mas Jesús respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ahora, fíjate lo que Jesús respondió. Fue directo al punto y se los ilustró para que también los que estaban presentes, los que no conocían la profundidad de las leyes, pudieran entenderlo. Porque Jesús sabía que tenía un público que era totalmente mezclado. Había de todo. Ahí estaba el rico, ahí estaba el pobre, ahí estaba el paria, ahí estaba el ignorante, ahí estaba el sabio, ahí estaba el doctor de la ley, el escriba, el fariseo, el publicano, etc. Entonces Jesús, con las ilustraciones, podía juntar a toditos en uno solo. Miren, eso es sabiduría, ¿no es cierto? Porque una ilustración hace comprender al rico, al pobre, al educado, al ilustrado, al ignorante, etcétera, 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 y al niño. ¿Ah? Y Jesús utilizó inmediatamente la ilustración. ¿Y qué cosa dijo? Bueno, cuando anochece y ustedes ven arreboles en el cielo, inmediatamente dicen, buen tiempo. Y al amanecer, cuando siguen allí las nubes arreboladas, dicen, hoy habrá bastante lluvia, etcétera. ¿Cómo es que ustedes, les dijo Jesús, conocen las señales
que tienen que ver con la naturaleza. Sí, porque tienen interés ustedes, porque quieren ver si sus cosechas van a prosperar o no. Ustedes ven eso, han aprendido, porque tienen interés, porque tienen el corazón puesto en eso, porque donde tienes el corazón, allí tienes la vida. Como ustedes tienen interés por lo económico, por eso ustedes están atentos a las señales económicas, conocen más de economía, están más atentos a lo que dijo el jefe de la nación, si va a subir el precio, si van a haber impuestos, si no van a haber impuestos. Hipócritas, ¿cómo es que no sabéis conocer el tiempo de las señales proféticas? Esto es increíble. El llamado de atención de Jesús era directo a estos dirigentes que más estaban pensando en cómo sofocar a la nación para poder hacer que la nación dé más impuestos, para que la población esté más sumisa, más apretada al estilo del totalitarismo de las naciones paganas como Roma. Tanto habían visto ese ambiente que llegaron a maloler con ese ambiente. Increíble. Y el llamado de atención del Señor fue claro. Y les dijo, hipócritas. ¿Por qué? ¿Por qué ese término? Bueno, cualquiera diría que Jesús estaba insultando allí, ¿no? Ya hemos hablado acerca del término hipócrita, que no se aplica como hoy lo quieren aplicar. Bueno, hoy el léxico ha sido cambiado, la gente tiene otras ideas de los significados de las palabras. Eso se llama una técnica de lavado de cerebro, ¿no? Cuando se hace el cambio del significado de las palabras es peligrosísimo en extremo. Porque cuando se cambia el significado de las palabras, los que están detrás del cambio del significado de las palabras tienen solo un propósito: someter, esclavizar y matar. No tienen otro propósito. Así que hay que tener cuidado con ese cambio del lenguaje, del significado de las palabras. Satanás lo hizo desde el principio. Engañó con eso a la mujer, a Eva. Así que tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que Satanás expresa las palabras, el significado. ¿Dónde vamos a entender el verdadero significado de las palabras? En la Biblia, señores. En la Biblia, entre comillas, señores. ¿Por qué? Porque me refiero al mundo entero ahora. Porque la Biblia es el verdadero diccionario de los términos. Si queremos llegar al cielo, si queremos la felicidad, si queremos la armonía. Porque si se quiere el dominio, si se quiere el totalitarismo, si se quiere la esclavitud, entonces puede seguir el léxico común que no esté en la palabra de Dios. Tú decides, pero bueno, eso es materia de otro estudio, ya lo veremos en otro momento. Muy bien. Ahora, aquí hay un detalle más. Jesús les dijo hipócritas, porque distinguís las señales naturales, pero no distinguís las señales de los tiempos. Es decir, ustedes se dejan guiar por el conocimiento humano nada más, pero no se dejan guiar por el conocimiento de la palabra, el espiritual. Ya Jesús les había dicho más antes a estos fariseos en el capítulo 15, en el tema anterior que estudiamos, ¿te acuerdas? Les había dicho hipócritas. ¿Por qué? Porque ustedes enseñan a dejar los mandamientos de Dios para seguir las enseñanzas de los hombres, las tradiciones humanas. Y ahora Jesús volvió a utilizar el mismo término para mostrar que estos, en lugar de seguir las señales proféticas escritas por los profetas de Dios, estaban siguiendo sus ideales que habían aprendido en el Sanedrín. Interesante la forma en que Jesús hablaba. En este caso Jesús estaba diciéndoles esto. ¿Quieren señal? Sí, vayan a las profecías. Estudien a Jonás. ¿Por qué tenían que estudiar a Jonás? Vamos a ver, libro de San Mateo, capítulo 12. Allí Jesús también hace mención de lo mismo cuando la generación adúltera le pide señal. Ahora, ¿por qué Jesús le decía a la generación adúltera, ¿no?, que le estaba pidiendo señal? En el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo compara a una iglesia con una mujer y dice que la mujer es adúltera cuando deja la ley del marido, que en este caso es Cristo. Al dejar los mandamientos de Dios y seguir los mandamientos de los hombres, estos estaban cometiendo adulterio espiritual. Estaban separándose del marido para poder ir a prostituirse
con los poderes humanos, con las enseñanzas humanas. ¿Te das cuenta? Por eso es que Jesús le dice la generación adúltera. Ahora, esa generación del tiempo de Jesús fue la que adulteró por completo. Aunque estas ideas ya venían desde el tiempo de Isaías, por eso Jesús dijo, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque me honran con mandamientos de hombres y dejan los mandamientos de Dios. Y aunque esto ya se decía desde los tiempos de Isaías, en los días de Jesús llegó al clímax, al colmo. Como en los tiempos de Noé la maldad llegó a su colmo, en los días de Jesús la maldad también llegó a su colmo. Entonces, para esos días Jesús confrontó estas ideas falsas de estos dirigentes. Y ahora les dijo, les doy la señal del profeta Jonás. ¿Por qué? Vamos a ver. San Mateo capítulo 12, versículo 38. Dice la escritura allí. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Estos parecían tan buena gente, ¿no? Parecía que venían muy cultos, con mucha diplomacia, ¿no? Con toda la ética de vida del caso. Maestro, pedimos de ti señal. Parecían pero tan buena gente que no venían a atacarlo a Jesús, sino más bien a tener que pedir de él cuentas. Bueno, eso ya era un ataque, pues, ¿no? Astutamente, el hecho de que vinieran diciendo, Maestro, venimos a pedir señal de ti, no cambiaba en nada el ataque que estaban haciendo. Venían con la pistola y le disparaban y decían, te queremos mucho. ¡Pum! No han hecho nada distinto. Muchas veces hasta el día de hoy se ve lo mismo. Se dice, no crean en esos predicadores que llevan el tercer ángel. ¿Por qué? Es que están dividiendo la iglesia, hermanitos. El hecho de que hablen así aparentemente como buenas personas cuando no lo son, no cambia en nada la situación real. Es simple y sencillo. Están atacando astutamente. Ellos saben que están mintiendo. Ellos saben que se están inventando. Ellos saben que están atacándolo a Dios y a Jesucristo. Están conscientes. Ese es su mayor pecado. No lo hacen por engañados. No te equivoques tú. Ellos lo hacen con conciencia. Pero te utilizan a ti incauto para que tú repitas sus palabras. Así pasaba en los días de Jesús. Entonces, ¿qué pasaba? Que Jesús reconocía lo que estaban haciendo y por eso inmediatamente les daba el término correcto, hipócrita. Hipócrita porque conociendo tú las verdaderas leyes, vienes a preguntar acá a ver con qué autoridad yo tengo que dar el mensaje, cuando tú sabes bien que las leyes declaran terminantemente que a la ley y al testimonio, si alguien viene con estas dos cosas, es de Dios. Es la única prueba. No hay más pruebas. Si alguien te habla a la ley y al testimonio, te está diciendo la verdad. Venga por quien venga. Y si tú después de que te presenta la verdad a la ley y al testimonio, tú le llegas a decir a esa persona, pero ¿con qué pruebas que tú eres de la iglesia? ¿Con qué pruebas tú dices que eres de Dios? Entonces tú estás hablando ya algo ignorante. Entonces estás demostrando que tu capacidad mental no es suficiente para poder hablar siquiera sobre la materia del conocimiento de Dios. Es decir, eres la persona nada ideal como para hablar sobre el tema, el menos indicado. ¿Te das cuenta? Pero hay muchos que dentro del pueblo del Señor no se dan cuenta de eso. Por más que el otro les está hablando a la ley y al testimonio, viene a veces este dirigente o cualquier otra persona y dice, ya, está bien, hablas, nadie dice que no estás hablando la verdad, la ley y el testimonio, nadie dice eso, pero ¿con qué autoridad lo haces? ¿Dónde está tu credencial? Entonces, en ese momento, los que tienen capacidad mental correcta, lo miran a ese, y si se callan, ya solamente es por vergüenza ajena. Porque inmediatamente dicen, pero ¿cómo se le ocurre preguntar si está viendo que están hablando de acuerdo con la ley y el testimonio? Si viene y me demuestra que sabe sumar, restar, multiplicar, dividir, que sabe matemáticas, es porque es pues un matemático.
Después de eso no le voy a decir, oye, ¿y qué pruebas tienes de que eres matemático? Bueno, todos se van a reír. Es que eso era precisamente lo que ocurría en los días de Jesús. Y por eso Jesús les habló de esa manera. Les respondió Jesús y les dijo, versículo 39, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué te parece lo que dijo Jesús? ¿Quieren una señal? Sí, la profecía es la señal. Como está escrito en la profecía que Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días en el corazón de la tierra. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, ¿quieren una señal? Que las profecías lo muestren. Si las profecías van acorde con lo que yo estoy diciendo, entonces vengo de Dios. Ahora, si no conocen las profecías, qué pena por ustedes, qué lástima, porque jamás se van a dar cuenta. Ni yo les voy a dar una prueba adicional a eso. Sí, porque esto es lo que muchos buscan. Dicen, está bien, la profecía dice que hay que predicar el tercer ángel, nadie dice que no. La profecía dice que este es el tiempo de anunciar de la ley dominical, nadie dice que no. Y entonces, no, pero estás asustando a la gente. Por fin, es un tipo de persona que no se le comprende, que es peligroso por el desequilibrio que lleva en sus enseñanzas, en su mente. Pero sin embargo, increíblemente, a veces es el que tiene el puesto de autoridad o el llamado experto. Y la gente que es a veces ignorante en la materia, en el conocimiento de esta verdad, no lo digo con ningún tipo de despección, sino en la realidad de los hechos, la gente que ve esto y oye esto y no conoce, inmediatamente dice, sí, el jefecito lo está diciendo, hay que hacerle caso. Oye, pero el jefecito está mal porque no está hablando de acuerdo con la ley. Sí, puede ser que vaya contra la Biblia y todo, pero es el jefecito, hay que respetarlo. Sí, pero mira que acá dice que cuando un jefecito se comporta así, él tiene que más bien oír al que está trayendo lo correcto, porque se le está ayudando y se le está enseñando. Sí, todo puede ser, pero hay que obedecer al jefecito. Yo con mi jefecito me quedo, dicen, ¿no? Entonces, ese es el mayor peligro. En los días de Jesús ocurría eso. Y llegaban al punto en que renunciaban a la conciencia misma para seguir simplemente lo que el llamado dirigente les decía. Por eso, los que van a ser más castigados van a ser ellos por cuanto se atribuyeron una autoridad que no les correspondía. Mayor pecado tienen. Y en el día final, aunque estos digan, yo ya les enseñé, ya les prediqué a ellos, pues que no estudian. No, estás equivocado. Eso no es verdad. Porque tú siendo el dirigente, estabas obligado, ni siquiera solo era tu privilegio, era una obligación que tuvieras que ceñirte, solo el escrito está al pie de la letra, aunque no te gustara. Porque a ti solo se te ha mandado un trabajo. ¿Cuál? Eres llamado el ángel de la iglesia, el mensajero. Tu trabajo es decir solo lo que está escrito, nada más. Nadie te ha pedido que hables más porque tampoco puedes. Porque el día que comienzas a hablar lo echas a perder siempre todo. Se convierte en la levadura de los fariseos de malicia y de maldad. No lo digo por querer atacarte, no malentiendas, por favor. Párate bien en el lugar y lo digo porque así es como funciona. Si a veces puedes decir, pero es que la forma en que me lo dices, no, tú sabes muy bien que lo que estoy hablando es en forma técnica. Tú lo comprendes porque has sido alumno cuando has estado en la universidad. Entonces sabes que en la forma en que lo estoy diciendo es la forma de la comprensión y la educación. No hay nada negativo. Lo único negativo sería que quieras chocar con la idea porque te prejuiciaron contra la predicación y el predicador. Eso pasaba en los días de Jesús. Pero bien, nos sigue diciendo la Escritura. Regresamos al capítulo 16 de San Mateo.
Ahora ya sabemos por qué Jesús les dijo, la generación adúltera demanda señal, pero no les será dada señal sino la del profeta Jonás. Es decir, la señal es la profecía. Vayan al profeta, que la profecía les diga si yo soy el correcto o no soy el correcto. A la ley y al testimonio. Otra prueba no hay. Eso estaba diciendo Jesús. Es que Jesús se basaba solo en el escrito. Él era un maestro que se basaba solo en el escrito, está, nada más. Para que no se dijera que él había traído nuevas ideas. Jesús nunca trajo nuevas ideas. Jesús trajo la verdad que siempre existió. Nunca vino a hablar más de lo debido. San Mateo 5:17 dice, no penséis que yo he venido a cambiar la ley o los profetas. No he venido a eso, solo he venido a darle su cumplimiento. Nada más. Muy bien. Ahora, seguimos avanzando y cómo sucedió este incidente, Jesús habla con los discípulos. Miren lo que ocurre. Versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. De hecho, Jesús se estaba refiriendo a este incidente que había ocurrido momentos antes. Entonces, ¿qué pasó? Verso 7. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Fíjate en esto, Jesús estaba ahora echando por tierra las mentiras de estos personajes. Cuando los fariseos vinieron diciéndole a Jesús, queremos una señal, solo danos una, todo lo demás que tú dices es verdad. Ahí dice que no, ¿estás contra el tercer ángel? ¿Tú contra el tercer ángel? No estamos, decían ellos, ¿no? Acá no es el problema ese, entre comillas, para nuestro tiempo, lo estoy aplicando. No es eso. Solamente queremos saber dónde está tu credencial, dónde está tu autoridad, tu permiso, quién te ha dado el permiso. Solo queremos saber eso. Todo lo demás está bien. Esa doctrina que tenían estos fariseos y que se atribuían con esa autoridad porque decían a la gente, le preguntamos esto al Maestro Jesús, no vayan a creer porque queremos malograrle su obrita. No. Le preguntamos eso solamente porque es nuestro deber protegerlos a ustedes. Bueno, los incautos se creían el cuento rápido, porque el incauto pues es incauto. Pero los inteligentes no se creían para nada la astucia de estos individuos. Rápido se daban cuenta. Y por eso Jesús, siendo de los ilustrados, inmediatamente les respondió a ellos. Y ahora les decía a los discípulos, cuidado, no se van a dejar confundir, porque Jesús sabía muy bien cómo cambiaban sus caritas de los discípulos cuando venían algunos que aparentaban decir verdades. Y entonces Jesús se adelantó y les dijo, cuidado, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque en sus doctrinas estos son astutos, son hábiles, pero no tienen la base del escrito. Ahí estaba la diferencia, por eso era levadura de maldad, porque era sacada de su gnosis, de su búsqueda del conocimiento interno del satanismo puro, el ocultismo. Entonces Jesús por eso dijo, cuídense de esa inmundicia. Y recién ellos comprendieron, ya, ahora sí ya la captamos, ¿no? Esto está diciendo Jesús, porque esta gente se aparta de la ley y los profetas y trata de envolvernos con sus palabras que han aprendido en sus mañas a través del tiempo. Sí, eso es lo que pasa. Este tipo de gente había aprendido cientos de mañas,
de saber cómo manipular las mentes, cómo poder hacer retroceder al oponente, cómo callarlo de una forma rápida. Para eso nada más gastaban el cerebro, gasto iluso, pues obviamente, ¿no? Un desastre de gasto, pero en eso lo utilizaban, para saber cómo responder según su lógica, que es ilógica, según su razonamiento, que es irracional. Pero, como ellos buscaban la gloria de los hombres, decían, oh, la eminencia Caifás está hablando. El otro le decía, oye, pero Caifás se está equivocando. Sí, ya sabemos que siempre se equivoca, pero hay que creerle porque es Caifás. Oye, pero solo le estás creyendo por el puesto que tiene. Es que hay que respetar. O estás tú también contra la autoridad. Oye, esto es increíble. A estos no les importaba si era verdad o mentira lo que estaban diciendo. Solo les importaba una cosa, que hay que respetar su autoridad. Que, dicho sea de paso, se la habían atribuido ellos cuando Dios jamás se la dio. Porque el que tenía autoridad en medio de ellos se llamaba Jesús de Nazaret. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y enseñad lo que yo enseñé. Sencillo. Muy bien. Sigue diciendo el texto bíblico. Pasamos al versículo 13 ahora. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba idéntico a Juan. Anunciaba las profecías que declaraban la llegada del Mesías, presentándose a sí mismo. Jesús no se presentaba a sí mismo dando sus argumentos, sino demostrando el cumplimiento profético. Porque él, incluso como humano, le dijo una vez al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, solo Dios es bueno. Así que ten cuidado con lo que me preguntas. Así que en esta ocasión, Jesús estaba dejando en claro la luz. Y ahora, algunos decían Juan el Bautista, porque anunciaba las verdades que Juan el Bautista trajo. Otros decían, es Elías. ¿Por qué? Porque su mensaje de Jesucristo era tan fuerte como el del profeta Elías, como el de Juan el Bautista, llamando al arrepentimiento. Hay algunos que creen que Jesús no predicaba así. Tanto lo han mostrado en películas como el Jesús que está ahí, que parece tan suavecito, que lo han hecho pues así, ¿no? El artista es el artista, pero la realidad es muy distinta. Jesús hablaba las cosas claras, directas. Aunque Jesucristo era muy cuidadoso con cada palabra que estaba utilizando y la dejaba bien en claro y bien explicada para que no confundan sus palabras, Jesús hablaba con mucha tenacidad, fuerza y era incisivo. Si tú no crees eso, pues tienes que leer sus escritos para creer. Porque se presenta muchas veces a un Cristo de acuerdo con la imaginación del que lo quiere empapelar, pero no como dice la Escritura. ¿Correcto? Muy bien. Sigue diciendo más la Biblia. Otros dicen que eres Jeremías. Jeremías, pues, es el que confrontó a los dirigentes de su época. Si tú lees Jeremías 26, ahí hay un resumen de lo que tenía Jeremías y los dirigentes del pueblo. Una confrontación con esos dirigentes que cambiaban la ley de Dios para irse tras sus tradiciones. Y otros decían, algún profeta será. Bueno, porque todos los profetas se caracterizaban por la misma forma de actuación. Llamar la atención del pueblo a una reforma, a un cambio no de acuerdo con sus modales de ellos, no de acuerdo con lo que ellos hubieran querido que la gente sea. Sí, porque a veces se levantan mensajeros que dicen llevar la palabra, pero quieren que la gente sea como ellos, no quieren que sea como el escrito está. Eso no sirve para nada. Tengamos cuidado. Nunca jamás se ha esperado de un mensajero que venga y que diga, tienen que ser santos a esta forma, de esta manera y así. Pero, perdón hermano, pero la Biblia, y sí, la Biblia puede decir, pero hay que ser más santo todavía. Eso no tiene ningún sentido. No se puede decir más de lo que esté escrito, ni menos de lo que esté escrito, ni tampoco decir lo que a ti te parecería que debería ser la santidad y la pureza. Tú puedes tener tu patrón, tu regla, muy bien, guárdatela para ti, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba.
pero no se la puedes aplicar esa regla a los demás. ¿Por qué? Porque para aplicársela a los demás, tú tendrías que ser una persona sin pecado concebida, inmaculada, sin ningún error, porque ¿con qué autoridad te atreverías a decirle al otro? Por tanto, Dios jamás te ha atribuido esa autoridad a ti, sino que te ha dicho, enseña lo que dice la palabra, el escrito está, deja que ella guíe. Si a ella no le hace caso, menos pues te va a hacer a ti. Así de sencillo. Jesús era claro. Si al escrito está no le creían, jamás le iban a creer a Jesús como ser humano. Imposible. Así de sencillo. Aunque viniera incluso uno de los muertos, no le creerían. ¿Por qué? Porque ¿quién eres tú para tenerte que creer a ti? Dime, a ver, dame una razón para tenerte que creer a ti, para tener que hacer lo que tú dices. Dame una razón. No la hay. No puedes creer en el hombre. Así de sencillo. El que predica por eso dice, así dice Jehová, escrito está. Imagínate cuando alguien viene y te dice, no necesitas creer en este escrito. Entonces, ¿en quién tienes que creer? ¿En él? ¿Por qué? ¿Quién es él? No es nadie. Así de sencillo. Por más de que no peque ese hombre, si no te quiere llevar a la palabra, no es nadie. Así de sencillo. Con eso ya dije mucho. O sea, por más que te encontraras un ángel que no peca, un ángel así puro, santo, y te viene a decir otra cosa de la que dice el Evangelio, ¿quién es él? Solo es anatema. Así dice Gálatas 1, 6 al 8. Pablo dice, así venga un ángel del cielo y os predico otro evangelio que sea anatema. Así que acá no hay razón. Si al ángel, escúchamelo bien, si al ángel que viene del cielo trayendo otro mensaje distinto del que está escrito en el Evangelio, no tengo que creerle, sino mirarlo como anatema. Imagínate, pues, así sea el pastor, el presidente, el administrador, sea quien sea. Por menos, pues, lo tengo más abajo de los pies. ¿Por qué? Porque si a un ángel no le tengo que escuchar, cuando trae otra cosa que no esté en el escrito está, ¿por qué le voy a escuchar a cualquier otro individuo? Por más que el mundo lo haga popular, por más que se convierta en el gurú de la TV, ¿por qué le vamos a creer? No tiene sentido. Pero hay gente que dice, ¡uy! ¿Qué está hablando? No puede, yo sí le voy a creer. Créele, eso es cosa de libertad tuya, pero te aseguro que eres anatema por hacer eso. Qué bonito, ¿no? Qué lindo. Qué linda manera de aclararnos las cosas la palabra de Dios, ¿no? Qué amor, qué inmenso amor. Elena de White decía, cada vez que leo estas cosas suelto la pluma de la mano y digo, qué amor, qué inmenso amor. ¿Quién nos podría educar mejor que Dios? Nadie. Su educación es tan, pero tan pura, tan transparente, tan perfecta que no podemos jamás rechazarla. Que rechazarla sería rechazar la misma existencia, porque esto es la vida. Tú sabes que el conocimiento es la vida. Qué bonito. Muy bien. Finalmente, ¿qué ocurre? Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿A qué se refería Jesús? Feliz por ti, Pedro, porque solo has dicho lo que dice el escrito está. A ti no te nació decirlo. Esto es revelación. La revelación solo viene por la palabra. Deuteronomio 29, 29. Te lo ha revelado mi Padre. La palabra de Dios lo ha declarado. Creíste en la palabra y por eso hablaste, porque ves el testimonio. Cuando Pedro exaltó el escrito está, Jesús inmediatamente le dijo, ahora tú eres parte de mi iglesia. Lo reconoció como una piedra en medio de la construcción de su templo. Y Pedro repite eso en su carta, como lo vamos a leer en un momento. Dice así, verso 18. Y yo también te digo que tú eres una piedra pequeña, es decir, Pedro. Eso significa piedra pequeña. A ti te digo que tú eres una piedra pequeña. Y sobre esta roca, señalándose a sí mismo Jesús, no dijo sobre esa piedrita, dijo sobre esta roca. Petra, piedra grande,
en el original. Qué bonito, ¿no? Mira lo que dijo Jesús. Tú eres piedrita chica, y sobre esta piedra grande, sobre la gran piedra, sobre la roca fundamental, se construirá mi iglesia. Sigue diciendo así ahora Jesús. Y yo también te digo que tú eres piedra chica, y sobre esta piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué linda manera de hablar de Jesús. Ahora le dijo a Pedro, Pedro, eres feliz, ¿por qué? Acabas de decir un texto de la Biblia, acabas de apoyarte en las palabras de mi Padre, y por esa razón, solo por eso, porque hiciste lo contrario de lo que hacen los fariseos, que demandan señal, pero que no se basan en las profecías. Tú sí te basaste en la profecía, tú sí me reconociste porque supiste que las profecías dan testimonio de mí. Por eso eres una piedra chica en la construcción, eres parte de mí, eres parte de lo que yo soy la roca, tú eres la piedra. Lo reconoció de inmediato, cuando Pedro se basó en el escrito. Eso es lo que hizo que Pedro pudiera tener la oportunidad ahora de llevar a otros el Evangelio. Y Jesús siguió diciéndole claramente, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué cosas son las llaves del reino de los cielos? El reino de los cielos es el Evangelio, ya hemos dicho y lo hemos estudiado, San Marcos 1:14. Y ahora Jesús le dijo, y a ti te daré las llaves del reino. ¿Qué eran esas llaves? Aquellas que abren el cielo. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículos 5 y 6, el Señor declara que los dos olivos, que son el Antiguo y el Nuevo Testamentos, son los que en los días de su profecía tienen el poder de abrir los cielos. Es decir, que cuando estos libros profetizan, le están abriendo las puertas del cielo ¿a quién? A todos los oyentes. Y los que reciben la verdad tienen la puerta abierta para entrar al cielo. En otras palabras, la Biblia es el portal para llegar al cielo. Los hombres en su necedad buscan un portal para poder transportarse de una constelación a otra y llegar, si es posible, más allá, a mundos paralelos, a otros lugares y dimensiones, entre comillas. Pero Jesús lo dijo con claridad. Este es el portal. Todo el que entra por estas puertas traspasa el umbral. Está más allá de la dimensión humana. Tiene comunión con el cielo, como Enoc. Y puede pasar y volver a regresar. Porque a través de este libro, del conocimiento de esta verdad, tú puedes ingresar fácilmente hasta el santuario celestial. El apóstol Pablo lo declaraba, que por la fe podemos pasar tras el velo, donde Cristo pasó como precursor por nosotros. Así que no es cosa del otro mundo, acá no hay nada extraterrestre ni alienígena. Aquí está lo más normal, lo que es, para que no te compliques la vida. Así que entonces, las llaves del reino son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto ya lo habíamos estudiado en otros temas, ¿no? Lee Apocalipsis capítulo 11, versos 5 y 6, donde se hace mención de que los dos olivos, desde el versículo 4, son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y en Zacarías capítulo 4 se nos dice que los dos olivos son la palabra de Jehová. Zacarías capítulo 4, versículos 6 y 11. Así que encuentras ahí la respuesta, que las llaves del reino no son otra cosa que el Evangelio, la palabra de Dios. Efesios 1:13 dice que el Evangelio es la palabra de verdad. Y Jesús dijo que la palabra de verdad son las santas escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. De manera que cuando a Pedro se le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, se le está diciendo, porque tú usaste la profecía, usaste el escrito está, por eso ahora tú vas a ir a predicar el escrito está. Te doy el permiso de llevar, porque sabes lo que estás diciendo. Mientras hablas la palabra de Dios,
entonces estás con mi permiso. Ah, Jesús ahora estaba dejando en claro cuál era la verdadera autoridad que tanto demandaban esos hipócritas sacerdotes y dirigentes. Fíjate en esto. La autoridad de Jesús se basaba precisamente en la palabra, porque hablaba, dice, palabra con autoridad, San Lucas 4:32. Entonces, Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, porque tú repites el texto bíblico, porque solo te basas en lo que da de testimonio la Escritura, por eso a ti te doy las llaves del reino. Interesante. Esa era la única razón. Y no solo se las dio a Pedro, porque después vamos a leer que les dice a los apóstoles, a todos, lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora todos aprendieron de Jesús a decir solo el escrito está. Eso es llevar las llaves del reino de los cielos, no es otra cosa. Muy bien, sigue diciendo. Verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, todos los que te escuchen el evangelio quedan atados para el reino y allá se les ata, se les asegura. Y a todos los que te rechazan la palabra, allá se les desata, es decir, quedan fuera. Así que tú vas a tener esa autoridad con la palabra, nada más que con la palabra. Interesante. Bueno, sigue diciendo el texto ahora en San Mateo capítulo 18 y en el versículo 20. Escucha lo que dice acá a todos los discípulos ahora en conjunto. Versículo desde el 18. De cierto os digo, 18 de Mateo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué te parece? Así que lo mismo que se le dijo a Pedro se les dice a los demás. Lo mismo que se le dio a Pedro para predicar, que son las llaves del reino, se les dio a los demás. No hay nada especial después de eso. Ahora, ¿por qué primero se le dijo a Pedro? Hay muchos que dicen, pero primero se le dijo a Pedro, después a los demás. Eso quiere decir que Pedro tenía el primado, él era el Papa. No, el Papa no tiene nada que ver acá. No sé para qué lo mencionan al Papa con Pedro. ¿Qué cosa tiene que ver lo uno con lo otro? No tiene nada, en absoluto no tiene nada que hacer. ¿Ah? Es totalmente contrario a lo que ellos se imaginan. Pedro no habló aquí con infalibilidad. No. Pedro citó las escrituras, las profecías, por eso Jesús está hablando de la profecía. Y sobre esa base que habló Pedro, es que Jesús le dijo, feliz eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Así que no hay ninguna infalibilidad que dijo ahí Pedro. ¿De qué infalibilidad habla? Hay que hablar cosas que sean correctas, centradas. Y aquí lo que se estaba refiriendo era simplemente Jesús a que ahora estaba hablando con la infalible palabra de Dios. Eso es muy distinto. La palabra es la infalible. Así lo declara el mismo Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21. La palabra profética más segura, infalible. A ella, dice, debemos hacerle caso, no a ninguna otra cosa más. Qué bonito. Muy bien. ¿Qué más sigue diciendo? Sigo leyendo San Mateo capítulo 16, verso 20 ahora. Entonces mandó Jesús a sus discípulos, algo extraordinario, ¿no? Que a nadie le dijesen que él era Jesús el Cristo. No van a decir que yo soy el Cristo, cállense. No digan nada. Dejen que las cosas avancen. Es tremendo, ¿no? Verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, lo que Jesús estaba diciendo acá no era una condena contra los dirigentes. Habría pues que malentender las palabras de Jesús para decir, ya pues los estaba condenando con eso, pobrecitos. Ya que iban a hacer, pues tenían que matarlo nomás porque ya estaba, ya lo dijo pues, ¿no? No, 1000 veces no. No está diciendo eso. Entonces, aquí lo que está diciendo es algo interesante. Escúchalo bien. Cuando Jesús dijo estas palabras, estaba hablando en profecía por lo que ya habían hecho los dirigentes en ese mismo momento, en ese día, en esos momentos en que estaba el conflicto.
Jesús estaba refiriendo a esos que venían a demandar señal cuando ellos bien sabían que lo que estaban haciendo era por querer perjudicar a Jesús. Entonces Jesús profetizó y dijo, como ellos están haciendo eso, se están entregando al servicio de Satán, porque están haciendo lo que el diablo quiere, que frenar la predicación del Evangelio. Porque sea quien haya llegado para predicar este Evangelio, hay que oírle. Jesús quería que se oyera el Evangelio y que se probara por el Evangelio. Jesús no iba a estar siempre con ellos, se iba a ir. Sí, ya estaba escrito así. Cumplió su misión, su tarea, porque solo la tarea de Jesús era venir a hacer la expiación por su pueblo y por el mundo. Cumplía eso y se iba de regreso porque no tenía más nada que hacer en la tierra. Entonces, bajo ese contexto, Jesús estaba queriendo que estos reaccionaran y despertaran. Pero estos lo vieron a Jesús como competencia en lugar de verlo como su Salvador. Y lo guerrearon. ¿Por qué venía como su Salvador? Por dos razones que solo Jesús pudo hacer. Una, la que Él solo hizo, su sacrificio. Dos, la que todos sus seguidores pueden hacer. ¿Cuál? La de comunicar la verdad. Por eso era el Salvador. También se le dice Salvador a Sansón. ¿De qué estamos hablando? A Sansón se le llama así porque tenía la tarea de traer la palabra de Dios para salvar al pueblo de en medio de los filisteos. Hoy también los mensajeros de Dios tienen el mismo papel. Hacen el papel de salvadores no porque ellos tengan el poder de salvar, sino porque llevan el evangelio de la salvación. Y así es como Jesús se catalogó como uno más. Y entonces Jesús ahora les dijo, estos dirigentes, como se están oponiendo así, están haciendo la tarea del diablo y Satanás los utilizará porque ya han hecho las reglas o mandamientos con los cuales me van a acusar. Eso estaba diciendo. Con eso les estaba dando una oportunidad a estos dirigentes de que echaran al fuego sus tradiciones, que echaran al fuego sus mandamientos y sus reglas que ellos habían hecho. ¿Para qué tantas reglas? La Biblia era suficiente, pero estos se habían hecho sus manuales completos de reglamentos para la iglesia, ¿no? Quémalos. No te sirve por gusto. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Les estaba llamando la atención. Él no cumplía ninguno de esos mandamientos ni reglas hechas por ellos. Jesús se limitaba solo a lo que decía la Biblia. Nada más. Nos enseñó así con ese ejemplo que solo hay que limitarse a lo que dice la Biblia. ¿Te das cuenta? Ahora captas lo que estaba pasando. No era tan sencillo como eso. Jesús se estaba refiriendo a esas cosas. Sigue diciendo más el texto. Si ellos querían, retrocedían de lo que estaban haciendo en humildad, porque si no eran humildes y preferían servir al jefecito, lo echaban todo a perder. Porque cuando tú sirves a tu jefecito, de humildad no tienes nada, eres orgulloso en extremo porque te rebelas contra la justicia. Así de sencillo. Tú no puedes jamás rebelarte contra la verdad y la palabra de Dios y luego decir, es que yo soy humilde y tengo que obedecer a mi jefe, a mi superior. Si tú dices eso, ya de humilde no tienes ni un ápice. Tú eres simple y llanamente pagado de ti mismo. Haces lo que te conviene, porque si no te botan del trabajo, porque si no ya no vas a tener para los frijolitos, ya no vas a tener dinero, y por esa razón prefieres traicionar la verdad. Entonces eres inservible. Porque una persona que entre en ese terreno no sirve para nada, es inútil, porque no sirve a lo que su mente le dice conscientemente qué cosa es verdad, sino que prefiere servir a lo que el esclavizador le dice a él como esclavo. ¿Te diste cuenta ahora? ¿De qué otra forma se podría hablar con más claridad? ¿Por qué dices que te están ofendiendo? ¿Por qué te ofiendes? No es ofensa. Es la mejor manera de decírtelo con amor. Porque de otra forma nadie te lo clarificará. Y si tú quieres creer que nadie te lo puede clarificar y que aún lo que se está diciendo que por qué te lo van a clarificar, que quién es él, eres libre, nadie te obliga, pero no vas a cambiar la realidad por eso.
Nunca se va a cambiar. Así es, esto no dejará de ser. Muy bien, qué bonito. Sigue diciendo más el texto, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ya no estaba hablando con el escrito Pedro, ¿no? Como hace un rato habló con el escrito basado en las profecías, testificó de Jesús, pero ahora ya no. Ahora ya estaba hablando como hombre. Estaba sacando su compasión personal. Ni siquiera había razonado en que si él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tenía que cumplirse también que era el varón de dolores experimentado en quebrantos. ¿Y qué pasó? Pero Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas que son de Dios, sino en las cosas que son de los hombres. Hace un momento le había dicho: feliz Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vaya papa. Y se decía que era infalible. No, nada tiene que ver con el Papa, en absoluto. Así que aquí podemos ver claramente la reacción de Pedro. Tremendo error. Pedro habló sobre la base de sus conocimientos. ¿Y qué cosa dijo? Blasfemó. Tanto que Jesús tuvo que decir: quítate de delante de mí, Satanás. Satanás estaba tomando a Pedro en ese momento. Y Jesús reprendió al mal espíritu. No insultó a su discípulo. Votó al demonio que estaba usando al discípulo para hablar por medio de él. Lo que significa que en ningún momento ninguno de nosotros como seres humanos estamos seguros si por un segundo nos apartamos del escrito está para decir nuestras propias ideas. Así es, a través de todos los tiempos los mensajeros del Señor han sido hombres con pasiones, errores y defectos e imperfecciones. ¿Pero qué los hizo siervos de Dios? El que sirvieron a la verdad de Dios, el que solamente se limitaron a decir: así dice Jehová. Eso es lo que valió en ellos. Porque después eran tendientes a caer en cualquier error también. Pero sí buscaban la justicia. Y eso era lo que valía ante Dios. Muy bien. Sigue diciendo el texto. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, el primer paso, niéguese a sí mismo, olvídese de sí mismo y tome la cruz, su cruz, la palabra, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, dice 1 Corintios 1, 17, 18. Tome la palabra, tome su cruz, la cruz es la palabra, y sígame. Solo puede seguir a Cristo por la palabra. Así que aquí Jesús no está hablando de que tomes la cruz de los dos palos, porque todavía ni Jesús había ido a la cruz. Así que esto era un símbolo. No se refería a la cruz con dos palos, se refería al símbolo de la palabra. Sigue diciendo: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Pero a todo aquel que la pierda por causa de mí la hallará. La vida es la palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero si tú buscas tu vida diciendo: no puedo seguir el evangelio, voy a perder mis negocios, mi dinero, mi carrera, tantas cosas que tengo que hacer, entonces tú estás perdiendo la vida. Estás perdiendo la salvación. Porque quieres ganar la vida y la vas a perder. Mas el que la pierda por causa de mí y del evangelio la hallará, dijo Jesús. ¿Te diste cuenta? ¿Qué cosa es por causa de mí y del evangelio? Por causa de Jesucristo, por su causa, por lo que él hacía. Si por cumplir mi tarea, por salvar a la humanidad, dejas de vivir la vida en este mundo y de ganarte las ofertas que ésta te hace en esta tierra, hallarás la vida. Yo te voy a dar todo y más de lo que tú esperas. Pero si tú prefieres lo de este mundo, la miseria, que no te sirve para nada, tan solo para que un ratito te exaltes diciendo: es que yo también tengo vida, es que yo también tengo que ser algo o alguien. Si por eso lo haces, tú solo estás buscando lo momentáneo. Tú no tienes realidad en la cabeza. Tú no has madurado a la realidad. Estás todavía en tus fantasías
de niño. Ahora es el tiempo de desarrollar. Jesús estaba siendo claro. Estaba llamando la atención a sus discípulos. No hagan lo que estos hombres hacen. Porque todo aquel que busca su vida, miren cómo la pierde, como estos fariseos, porque ya no defienden la verdad. Ahora sacrifican la verdad por sus intereses. Eso era lo que pasaba. Todo aquel que en este camino no busca seguir los pasos de Jesús, personal e individualmente, porque nadie lo hace porque el otro lo hace. Todos lo hacemos por convicción individual, por aquello que nos mueve dentro de la verdad, porque es así como el Espíritu te mueve. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí la hallará. Porque ¿qué le aprovechará al hombre si gana todo el mundo, la fama, el poder, la riqueza, y al final pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Qué bonito. Jesús cumplió esto. Se había cumplido en lo que Jesús le mostró a Pedro, a Juan, en el monte de la transfiguración, y a Santiago. Estos tres vieron la gloria de Jesús. No gustaron la muerte sin ver el reino de Jesucristo. Y luego se cumplió también en Pablo, y luego se cumplió en Esteban. Pero hoy, con el mensaje del tercer ángel, se cumple con la llegada de Jesucristo. Y muchos de los que hoy escuchan el mensaje del tercer ángel, de los que hoy viven, verán la llegada del Hijo del Hombre. Esto es una promesa de parte del Señor para la última generación. Que Dios quiera que cada uno de nosotros podamos tener una gran idea de la verdad. En nuestro próximo tema, cuando hablemos del monte de la transfiguración, que es el que sigue, veremos el cumplimiento de las palabras de Jesús. Por hoy vamos a decirle a Jesús que nos ayude para que esto que hemos aprendido quede grabado en nuestra mente y corazón. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por tus benditas verdades que nos has dado, por las maravillas de tu ley, porque tú eres grande y bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y queremos pedirte, Padre Santo, que nos ayudes para permanecer en tu verdad, pase lo que pase, porque sabemos que hacia el final del tiempo existirán muchas razones que el diablo presentará para querernos, Señor, apagar y apartarnos de ti. Él es así. Pero tú nos has advertido que a pesar de todo eso, cada quien individualmente hemos de buscar, Señor, la salvación por el conocimiento que nos das para compartírselo a los demás. En tus manos nos encomendamos para que tú nos ayudes a permanecer fieles en este mundo de oscuridad, donde todos aquellos que van camino al cielo, Señor, tendrán que pasar por la máxima oscuridad, entre golpes, entre durezas del camino. Pero, Señor, nos has prometido que estarás con nosotros hasta el fin. Te rogamos que te quedes con nosotros y nos acompañes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que a compartir este mensaje, dale like, compártelo con todos tus amigos, con todos tus parientes, tus conocidos en cualquier lugar del mundo, para que todos puedan participar de la verdad de Dios. No te olvides que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través de Radio Líder, 5 de la tarde, con las enseñanzas de Jesucristo, AM 1240, FM 987.
Estamos también a través del hashtag del Último Llamado Divino y el Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos a través de la Asociación de Universitarios del Último Llamado Divino. Estamos también en YouTube 9:03 de la tarde con Daniel y el Apocalipsis. Estamos a través de Spotify para que tengas los audios y los compartas con tus amigos. Y en la página dariorra.com para que puedas estudiar las noticias, casi se me va, las noticias de actualidad que tienen que ver con el cumplimiento del mensaje de los tres ángeles. Así que estamos bendecidos con bastante material y maná. Que el Señor te bendiga, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.